Vamos a revisar lo que son los casos de factoreo. En el caso del factor común, el factor común se lo aplica, ¿no es cierto?, cuando en un polinomio encontramos un término recurrente que puede ser un número o una letra. Si hay un factor común en el polinomio, entonces este polinomio será igual al factor común multiplicado por el polinomio por cada elemento que fue dividido por su elemento repetido. Al aplicar factor común, significa tomar en cuenta las letras, los literales como números y los coeficientes comunes. En el caso de las letras se toma la letra con el menor exponente y para los números simplemente será el máximo común divisor, es decir, el número que se puede dividir para todos. ¿Ya? Al final vamos a hacer lo que es los ejercicios para poder dar una explicación más clara. En el caso de lo que es el factor común por agrupación de términos, el objetivo de este caso es encontrar el factor común de los términos que vamos a asociar y luego aplicar el factor común nuevamente y finalmente expresar el polinomio en factores. Para lo anterior será importante agrupar los términos con coeficientes comunes en paréntesis desde el principio. Ya vamos con el trinomio cuadrado perfecto. El trinomio cuadrado perfecto es el resultado de multiplicar el binomio por sí mismo o por su cuadrado. Es decir, siempre que nosotros tenemos un trinomio cuadrado perfecto, el primero y el tercer término tienen raíces cuadradas exactas. Y el término de la mitad va a ser el doble producto de la raíz del primer término por la raíz del tercer término. Y el resultado va a ser igual a la raíz del primero, el signo del término que se encuentra en la mitad, o bx, más el término de la raíz del tercer término, todo elevado al cuadrado. Lo que es la diferencia de cuadrados es, como su nombre lo mismo lo dice, va a estar separados por la diferencia y los dos términos tienen raíces cuadradas exactas. En este caso, para dar solución a la diferencia de cuadrados, es la suma por la diferencia de sus raíces cuadradas. Luego tenemos lo que es el trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. En este trinomio siempre me va a dar como resultado dos productos en el cual, ¿no es cierto?, para el primer producto el signo que se va a colocar es el signo que se encuentra en la mitad o el signo de bx. Para el segundo, ley de signos. Y para poder dar solución, encontrar los números que den solución, va a ser un número que multiplicado me dé, en este caso, a por c, y sumado o restado me tiene que dar el término de bx. Para lo que es el binomio de la forma ax cuadrado más bx más c, es muy parecido a lo que es el trinomio anterior. Igual me va a dar como resultado dos productos que va a ser igual, ¿no es cierto?, los dos productos, extraída la raíz cuadrada del término elevado al cuadrado acompañado de su coeficiente y dividido para el mismo coeficiente. Los números igual tienen que darme multiplicado, lo que me da el término de a por c, y aplicando ley de signos sumado o restado de acuerdo a la ley de signos que me da entre los dos, me dé el signo del que está en la mitad y me dé el valor del coeficiente de bx o el que se encuentra en la mitad. Ahora sí vamos a resolver unos ejercicios para que quede explicado de manera más clara cómo aplicar estos casos de factoreo. Factor común. El primer caso de factoreo que vamos a desarrollar es factor común. En el caso del factor común, tenemos que tomar en cuenta para lo que es el coeficiente el número que sea el máximo común divisor para los términos que sean correspondientes. En este caso es el 3. Y para las letras tenemos que tomar
la variable que tenga con el menor exponente, en este caso la x. Entonces lo que hacemos es dividir el número que está en el término principal y luego dividirlo para el factor que hemos tomado como factor común. En este caso, 6x al cuadrado para 3x me va a quedar, ¿no es cierto?, 2x. Menos, ¿no es cierto?, nuevamente hacemos el mismo proceso. 3x dividido para 3x, en este caso me va a quedar a 1. Ese es el factor común del primer ejercicio a desarrollar. En el segundo ejercicio, igual como solo tenemos en este caso variable, vamos a tomar la variable con el menor exponente. En este caso sería x a la primera. Entonces x al cuadrado para x a la primera me queda x. En el caso de la segunda, x para x me va a quedar a 1. Para el tercer ejemplo tenemos tres términos, ¿no es cierto? Entonces, para el caso de los coeficientes vamos a tomar el máximo común divisor. En este caso viene a ser 2. Y para las variables el mismo proceso. Tomamos la variable con el menor exponente, en este caso x. Entonces, 2x al cubo para 2x me va a quedar en este caso x al cuadrado menos 4x al cuadrado. Para 2x me va a quedar menos 2, en este caso x. En el caso del tercero, ¿no es cierto?, me quedaría 4x. Para 2x me va a quedar solo, ¿no es cierto?, el 2. Y ese es el factor común. En el último ejercicio a desarrollar, aplicamos el mismo procedimiento. Para las variables, ¿no es cierto?, en este caso el coeficiente, no tenemos factor común. Y para lo que es el exponente, ¿no es cierto?, lo que vamos a hacer es determinar el factor común con el menor exponente. En este caso, x al cubo para x me va a quedar x al cuadrado. Para el segundo me va a quedar, ¿no es cierto?, 5x. Para x me va a quedar solamente el 5. Y ese es el primer caso, los ejercicios desarrollados con factor común. Factor común por agrupación de términos. Este segundo caso de lo que es factoreo, ¿no es cierto?, es muy parecido a lo que es el factor común. La diferencia es que aquí nosotros vamos a agrupar los términos de manera que podamos obtener un factor común entre ellos. Si yo quisiera tomar lo que es un factor común en estos 4 términos, no lo voy a encontrar, ¿sí? Porque tal vez tengo para factor común para lo que es coeficiente, pero ya no me alcanza, ¿no es cierto?, para lo que es ya la variable. Entonces los voy a separar y los voy a agrupar de manera que pueda lograr un factor común. En este caso voy a tomar, ¿no es cierto?, los dos primeros términos y me quedaría, ¿no es cierto?, x al cubo más 3x al cuadrado. Entonces tomé los dos primeros elementos y voy a tomar igual para agrupar los dos segundos elementos, en este caso 2x más 6. Luego de esto voy a obtener el factor común. En este caso el factor común entre ellos es el x cuadrado. Para el coeficiente no tenemos factor común. Entonces, x al cubo para x al cuadrado me queda a x. Luego, tengo, ¿no es cierto?, 3x al cuadrado. Para x al cuadrado me va a quedar solo el 3. Más, tomo el factor común del segundo término, en este caso va a ser el 2. Ya, 2x para 2 me queda solo la x. Y 6 para 2 me va a quedar solamente el más 3. Entonces, para poder colocar el resultado voy a tomar los dos que se encuentran fuera, que sería x al cuadrado más 2 y el que se repite en este caso, que es x más 3, para dar solución a este ejercicio. En el segundo ejercicio me pasa lo mismo. No, la única forma de encontrar un factor común es agrupándolos. Entonces eso es lo que vamos a proceder a hacer. Voy a agrupar los dos primeros. En este caso, x al cuadrado más xy. En el segundo término, ¿no es cierto?, voy a colocar lo que son bx más, en este caso, by. Lo voy a, como ya le puse el signo menos adelante, los tomo los dos como positivos. Luego encuentro el factor común entre ellos. En el caso del primero, el factor común es x. Entonces, x al cuadrado para x me queda a x. Y en el caso del segundo, xy para x me va a quedar solo a y. En el segundo término también mi factor común va a ser la b. Y, ¿no es cierto?, tomando pues lo que es el factor común by, para b me queda a x más, en este caso, ¿no es cierto?, by para b me va a quedar solamente a y. Y en el resultado igual coloco los dos que se encuentran fuera, que sería x menos b
y el factor común que se repite, que es x más y. En el caso del último ejercicio, vamos a aplicar el mismo proceso. Voy a agrupar los términos. En este caso voy a agrupar igual el primero y el segundo, que es donde tengo un factor común, 2a a la cuarta menos 2a a la tercera menos, ¿no es cierto? Voy a tomar en este caso a menos 1. ¿Ya? Ahora sí, lo que voy a obtener es el factor común del primero, que va a ser 2a a la tercera. 2a a la cuarta. Para 2a a la tercera me va a quedar solo a. En el caso del segundo, ¿no es cierto? 2a a la tercera, para 2a a la tercera me queda menos 1. Menos en este caso a menos 1, que no tenía factor común. Al final, ¿no es cierto? Me voy a quedar tomando, ¿no es cierto? El factor que es el que los dos que están fuera, en este caso vendría a ser, aquí no está escrito, pero es el 1, entonces me va a quedar 2x al cubo menos 1, y el que se repite, que vendría a ser a menos 1. Y así le damos solución a este caso de factor común por agrupación de términos. Este tercer caso de lo que es factoreo es el trinomio cuadrado perfecto. En el caso del trinomio cuadrado perfecto, ¿no es cierto? Nosotros vamos primero a reconocer si es un trinomio cuadrado perfecto. En el caso del trinomio cuadrado perfecto, el primero y el tercer término tienen que ser raíces cuadradas en este caso. Y, ¿no es cierto? Tenemos que la raíz cuadrada de 25x al cuadrado es 5x. Y la raíz cuadrada de 4z al cuadrado, que me quedaría 2z. Y el término que se encuentra en la mitad tiene que ser el doble producto de la raíz del primero por la raíz del segundo. En este caso, ¿no es cierto? Nos quedaría aquí 2 por 5, 10, 10 por 2, 20, ¿no es cierto? X, Z. En este caso, entonces, el resultado lo que vamos a tomar es la raíz del primer término, el signo del término que se encuentra en la mitad, en este caso negativo, y la raíz del segundo término, todo elevado al cuadrado. ¿Sí? En el caso del siguiente ejercicio, igual tenemos que verificar que la primera y el tercer término sean raíces cuadradas exactas. En este caso me quedaría 3a, y en el caso, ¿no es cierto?, de la segunda me va a quedar b. Y lo que voy a hacer es verificar si el término de la mitad es el doble producto de la raíz de la primera por la raíz del tercer término. En este caso, 3 por 2, 6. 6ab, que es el término que está en la mitad. Entonces también es un trinomio cuadrado perfecto, y el resultado, ¿no es cierto?, me va a quedar la raíz del primer término, el signo del que está en la mitad, en este caso positivo, del segundo término, y la raíz del segundo término, todo elevado al cuadrado. En el último ejercicio, también, primero verificamos si es un trinomio cuadrado perfecto. La raíz cuadrada de x al cuadrado es x, la raíz de 25z al cuadrado, que me quedaría 5z, y aquí, ¿no es cierto?, aplicaríamos la regla del doble producto de la raíz del primero por la raíz, en este caso, del segundo. Entonces aquí me quedaría el resultado. La raíz del primero, que en este caso viene a ser x, el signo del término que está en la mitad, que sería en este caso negativo, y la raíz del tercer término, que en este caso es 5z, todo elevado al cuadrado. En el último ejercicio vamos a verificar, ¿no es cierto?, si son raíces cuadradas exactas. En el caso del a cuadrado es a, en el caso del tercero, que sería 2b, y verificamos si es que el término de la mitad es el doble producto de la raíz del primero por la raíz del segundo. En este caso, ¿no es cierto?, me queda 4ab, entonces sí es un trinomio cuadrado perfecto, y el resultado es la raíz del primero, el signo del término de la mitad, y la raíz, en este caso, del tercero, todo elevado al cuadrado. Entonces eso es como damos solución a un trinomio cuadrado perfecto. Diferencia de cuadrados. En el caso de la diferencia de cuadrados, según la regla de este caso de factoreo, es exactamente parecida, ¿no es cierto?, a la anterior, que tienen que ser cuadrados perfectos, y el resultado, ¿no es cierto?, va a ser la suma por la diferencia de las cantidades. En el caso de este me va a quedar b más 1, y el segundo, ¿no es cierto?, que me va a quedar b menos 1. Entonces, aplicando la regla sería, ¿no es cierto?,
la suma por la diferencia de sus raíces cuadradas. En el caso del segundo ejercicio, 10 menos 6x al cuadrado o 10 más 6x al cuadrado. En este caso le puse cambiado el orden para que nosotros podamos observar que es la suma por la diferencia, no importa el orden en que se coloquen los términos. En el caso de la siguiente, ¿no es cierto? Igual la raíz cuadrada de 16, que viene a ser 4, y la raíz cuadrada, ¿no es cierto?, del segundo término, que sería b al cuadrado, igual la suma por la diferencia de sus raíces cuadradas. En el último ejercicio aplicamos la misma regla, ¿no es cierto?, porque podemos darnos cuenta de que son justamente son raíces cuadradas sus términos y están separadas por el signo menos, que significa diferencia. Entonces, en ese caso sería 12x menos 11y. Y acá igual 12x, en este caso más 11y. Entonces la suma por la diferencia de sus cantidades. El siguiente caso que vamos a desarrollar es el trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. En el caso de este trinomio, ¿no es cierto?, la regla me dice que siempre voy a obtener dos productos. Entonces aquí me quedarían, ¿no es cierto?, dos productos. Voy a extraer la raíz de x porque tiene dos raíces, como es cuadrática, entonces voy a poner x y x. Para el primer paréntesis yo voy a tomar en cuenta el signo del término que está en la mitad, que va a ser en este caso el más, y para el segundo voy a hacer ley de signos, en este caso más por más me da más. Y los números que dan solución tendría que ser un número que multiplicado me dé, en este caso a por c, que en este caso sería 12, y como son signos iguales, sumado me dé 7. Si fueran signos diferentes es restado. Entonces un número que multiplicado me dé 12 y en este caso sumado me dé 7, y los números son 4 y 3. 3 por 4, 12, y 3 más 4, 7, dando solución a este trinomio. En el segundo ejercicio igual partimos del mismo concepto, el resultado van a ser dos productos. Extraemos la raíz de, en este caso, el término elevado al cuadrado, en este caso viene a ser a, y lo colocamos en los dos términos. Para el signo del primer paréntesis yo voy a tomar el signo del que se encuentra en la mitad, que sería el menos, y para el segundo hago ley de signos, menos por más, que me quedaría menos. Entonces, un número que multiplicado me dé el coeficiente de a por c, que en este caso vendría a ser 5, porque el coeficiente aquí no está escrito, pero es el 1, y multiplicado me dé 5 y sumado me dé 6. Entonces los números serían 5 y 1. 5 por 1 es 5 y 5 más 1 es 6, dándome el término de la mitad. En el caso del tercer ejercicio, igual me va a dar dos productos. Extraigo la raíz del término elevado al cuadrado, en este caso a. Para el primer paréntesis tomo en cuenta el signo, ¿no es cierto?, del que está en la mitad, y para el segundo hago ley de signos. Menos por menos, que me quedaría más. Entonces, un número que multiplicado me dé el coeficiente de a por c, que vendría a ser 36, y en el caso ya de, como son signos diferentes, es restado, me dé el 5. En este caso podrían ser los números 8 y 3. 8 por 3, 24. Y 8 menos 3 me quedaría 5, dando solución a este ejercicio. En el último ejercicio aplicamos nuevamente la regla, que va a ser dos productos. Extraemos la raíz del término elevado al cuadrado. En el primer paréntesis el signo del que se encuentra en la mitad, y para el segundo ley de signos, más por más me quedaría más. Entonces un número que multiplicado en este caso me dé el coeficiente de a por c, que vendría a ser 8, y sumado me dé en este caso 9. Entonces los números serían 8 y 1. 8 por 1, ¿no es cierto?, es 8, y 8 más 1, que me quedaría 9, dando solución a estos trinomios de la forma x cuadrado más bx más c. Ahora vamos a revisar el caso del trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c. Muy parecido al trinomio anterior, ¿no es cierto? Aquí siempre el resultado de este trinomio me va a dar dos productos. Entonces, vamos a aplicar el concepto anterior. Entonces va a ser la raíz del término elevado al cuadrado, en este caso acompañado por el coeficiente. Entonces, en este caso sería 4x para cada uno de los paréntesis, y dividido igual para el coeficiente del término elevado al cuadrado. En este caso, ¿no es cierto?, nos vendría a dar sobre 4.
¿ya? Y igual para el primer paréntesis vamos a tomar el signo del que se encuentra en la mitad o en el centro. Y para el segundo, ley de signos, en este caso más por menos, que me quedaría menos. Entonces va a ser un número que multiplicado me dé A por C, que vendría a ser, ¿no es cierto?, los coeficientes del primero y del tercer término, que vendría a ser el 20. Y en este caso, ¿no es cierto?, como son signos diferentes, más y menos, restado me dé, ¿no es cierto?, el número que está en la mitad, que es el 19. Entonces en este caso los números vendrían a ser 20 y 1. Multiplicados me dan 20 y en este caso restados me dan 1. Luego de eso, ¿no es cierto?, voy a proceder a sacar factor común para poder simplificar los términos que quedarían en factores. Entonces el factor común vendría a ser 4 del primer paréntesis, 4x para 4, que me quedaría solamente a x, más 20 para 4, que me quedaría en este caso a 5, que multiplica a 4x menos 1. ¿No es cierto? Todo esto dividido, ¿no es cierto?, para el 4, que es el término de la variable que está elevada al cuadrado. Al final, ¿no es cierto?, simplifico los dos que se encuentran en factores y el resultado me va a quedar el primer producto x más 5 y en el caso del segundo producto 4x menos 1. Para el segundo ejercicio partimos del mismo concepto, entonces yo lo que voy a colocar es que el resultado van a ser igualmente dos productos. Lo que voy a hacer es colocar el coeficiente en los dos y extraer la raíz de la variable elevada al cuadrado, en este caso igual es la x. Y lo que voy a hacer, ¿no es cierto?, para el primer paréntesis, el signo del que se encuentra en la mitad. Para el segundo, ley de signos, más por menos, que me quedaría menos. Todo esto dividido para el coeficiente de la variable elevada al cuadrado. En este caso vendría a ser el 6. ¿Ya? Luego de eso tengo que encontrar un número que multiplicado me dé A por C. En este caso, 6 por 45, que vendría a dar 270. Y restado tiene que darme 49. En este caso los números vendrían a ser el 54 y el 5. ¿Ya? Entonces multiplicados me quedarían en este caso 270 y lo que es en este caso, como son signos diferentes, restados me quedarían, ¿no es cierto?, lo que es el 270. ¿Ya? Entonces vamos a poder realizar, entonces aquí multiplicados me dé 270 y perdón, restados me dé el número que está en el centro, que es el 49. En este caso, ¿no es cierto?, me quedaría el resultado de estos números. Entonces lo que yo voy a hacer es nuevamente sacar factor común, igual que en el ejercicio anterior, que en este caso vendría a ser el 6. Entonces 6x para 6 me va a quedar a x. En el caso del segundo, ¿no es cierto?, 54 dividido, ¿no es cierto?, para lo que es el 6, que me quedaría el 9. Y en el segundo, ¿no es cierto?, queda igual porque no tenemos un factor para poder ahí sacar el factor común. Todo esto dividido para lo que es el coeficiente, que vendría a ser el 6. Lo simplificamos a los dos que se encuentran en factores y el resultado me quedaría x más 9, que multiplica a 6x menos 5, dando solución a este ejercicio aplicando el trinomio de la forma ax al cuadrado más c. Entonces, como vimos anteriormente en los casos, es, ¿no es cierto?, un número que multiplicado me dé A por C y de acuerdo a la ley de signos, si es que son sumados o restados, me den el término que se encuentra en la mitad.